Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Algunos lo estiman y otros sencillamente lo detestan. No cabe duda que cuenta con una personalidad muy compleja y completa. Sin embargo, no le podemos quitar el mérito de todos sus logros y que cuenta con la virtud de ser muy sincero sin importarle mucho la opinión de los demás. Todos conocemos el caso del expresidente Donald Trump con respecto a Twitter, la red social que lo expulsó por prevención luego del ataque al Capitolio. Los anteriores dueños de Twitter aseguraron que se realizó la suspensión de su cuenta para evitar que sus publicaciones pudieran hacer algún llamado a más violencia. Luego de estas medidas tomadas por los anteriores administradores de la red social del pajarito azul, Elon se mostró un poco contrariado, asegurando que al hacer esto se estaba violando la libertad de expresión. Sin embargo, ahora que el magnate es el dueño de Twitter, no te imaginarás lo que ha hecho al respecto. Si quieres saber lo que sucede con todos los detalles, corre, ponte cómodo y busca algún snack. Pero espera, antes dale clic al botón rojo y suscríbete, pero no olvides activar la campanita. Ahora sí, empecemos. Elon Musk es considerado como el nuevo Steve Jobs, un visionario capaz de cambiar la vida de todos los seres humanos. Si el genio de Apple lo hizo con los smartphones, los iPods y con las tabletas, su sucesor lo va a hacer con el transporte verde, gracias a sus vehículos eléctricos de la marca Tesla y a su sistema Hyperloop. La información es poder y Donald Trump e Elon Musk son conscientes de ello y de que gran parte del aforismo pasa por las redes sociales. Por tal razón, no es de extrañar el deseo de Elon de apoderarse de Twitter en un movimiento de ficha que se produce después de que a finales de febrero Donald Trump lanzara su propia plataforma, Truth Social, que en español se traduce como verdad social. Dos acciones que ponen de relieve que los dos, tanto el político como el empresario, quieren tener cierto control o influencia sobre lo que se mueve en redes sociales. De hecho, ambos han utilizado este formato para amplificar sus mensajes y son muy activos en Twitter. En el caso de Trump lo era, ya que Twitter cerró su cuenta tras el asalto al Capitolio. Acción que Elon desea revertir. Recordemos que la opinión de este ante el cierre de la cuenta de Donald Trump fue el siguiente: creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump, creo que fue un error. Yo revertiría la prohibición permanentemente. Prohibir a Trump en Twitter no acabó con la voz de Trump, sino que la amplificará entre la derecha y por eso es moralmente incorrecto y rotundamente estúpido. Sin embargo, Musk ha pegado a su pensamiento y lo que dijo que en aquel momento ha decidido lanzar una encuesta en la red social. El sondeo superó los 3 millones de votaciones en tan solo una hora. A las 10 horas de su publicación y con más de 9 millones de votos emitidos, ganaba el sí a Trump con un 52,5% de los votos, por encima de un 47,5% de no. Recién realizada la encuesta, Musk aseguró que la decisión respecto a la apertura en Twitter de las cuentas cerradas aún no estaba tomada, aunque sí se han presentado cambios como el cierre de cuenta de la actriz y humorista Kathy Griffin, a quien se le suspendió su cuenta por haberse puesto como nombre de usuario el nombre de Musk, aunque su nombre de cuenta aparecía debajo con su nombre real, @Kathy Griffin. Pero el Twitter de Elon Musk no tiene escrúpulos con ese tema. En el futuro, cualquier usuario de Twitter que participe en suplantación de identidad sin especificar claramente parodia se suspenderá de forma permanente, decía el propio Elon recientemente. También el regreso a Twitter del psicólogo Jordan Peterson, la cuenta de este individuo fue rápidamente suspendida de Twitter por una opinión contra el actor Elliot Page. Las opiniones de Peterson fueron consideradas homofóbicas por las personas que trabajaban entonces en la plataforma. Por otra parte, restauró al portal conservador de noticias satíricas Babylon Bee, que fue suspendido tras una publicación sobre la funcionaria transgénero del gobierno de Joe Biden, Rachel Levine. Y para finales de noviembre se logró dar con un resultado para Trump y la respuesta es que sí volverá a Twitter o al menos se le volverá a activar la cuenta. Pero no es para preocuparse. Sabemos muy bien que el objetivo principal de la relación previa de Trump con Twitter fue usarla de trampolín. Durante la campaña del año 2016 y su presidencia, Trump usó la red social como una palanca para obtener atención. Comprendió que lo importante no era cuántas personas estaban en Twitter, sino quiénes estaban allí, los periodistas.
Hay más de una docena de plataformas con mayor cantidad de usuarios, pero Twitter es el lugar donde los periodistas monitorean las noticias del día, promocionan sus historias y conversan entre ellos. Cada vez que Trump tuiteaba algo escandaloso, sabía que los periodistas lo verían y escribirían al respecto, lo que le permitió moldear la agenda noticiosa y lograr que todos hablaran de él. La estrategia fue un éxito. Después de todo, una gran cantidad de los tweets de Trump durante su presidencia terminó en noticias en comparación con el 3% de los de Barack Obama en su segundo mandato. Eso ya no será así. Esto no quiere decir que algunos tweets de Trump no merecerán ser discutidos, pero pocas personas creen sea importante observar o examinar cada una de sus publicaciones. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjanos conocer tu respuesta en el buzón de comentarios. También hay buenas razones para creer que cualquier atención que obtenga Trump en Twitter o en cualquier otro lugar solo perjudicará su potencial candidatura y la buena fortuna de su partido. A pesar de lo entusiasta que es su base, solo abarca una minoría del electorado. Para la mayoría de los estadounidenses a los que no les gusta Trump, ver más de él no los hará mejorar su percepción. Sin embargo, al parecer el expresidente no planea regresar a la red social del pajarito azul y sus razones son muy válidas. Recientemente, un reporte del The Washington Post informó que Trump no desea regresar a Twitter porque no quiere abandonar Truth Social. Fuentes cercanas confirmaron que el expresidente confesó que no quiere que la red social, que está asociada a su propia marca, se derrumbe. Sin embargo, aún con el apoyo incondicional de Trump a Truth Social, el alcance de la red social es apenas una pequeña fracción comparada con el éxito de Twitter, su competencia directa. Vale recordar que Donald Trump empezó a trabajar en su propia red social luego de ser expulsado de Twitter en enero del año 2021, cuando fue acusado de incitación a la insurrección. Aunque el expresidente fundó la plataforma con el fin de tener un espacio digital de libre expresión, ha limitado sus descargas. A diferencia de otras redes sociales que buscan expandirse a todos los mercados y regiones, Truth Social funciona exclusivamente en Estados Unidos. Aunque los números demuestran que difícilmente Truth Social será una red social exitosa, Trump se niega a dejarla. Por otro lado, su amor a la red social no le impidió mostrarse complacido cuando se reveló la noticia de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Habrá que esperar para saber si el dueño de Tesla logra convencer al expresidente de volver a Twitter. Esta no es la primera vez que Trump expresa su deseo de no volver a Twitter. En abril de este año, el expresidente, en una entrevista con Fox News, aseguró que aunque se le quitara la restricción de la aplicación, no pensaba regresar a ella, pues Twitter cuenta con bots y cuentas falsas. Me quedaré con Truth, puntualizó el exgobernante, haciendo referencia a Truth Social. Sin embargo, sería interesante ver qué excusa expresaría para no volver a Twitter si el nuevo dueño de la red social del pajarito azul elimina las cuentas falsas y los bots. Si te ha gustado el video, regálanos tu like. También aprovecha para suscribirte. Además, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que subimos contenido todas las semanas. Hasta la próxima.